Buen día para todos, hermanos. Gracias por sus oraciones y por el deseo de estudiar la palabra de Dios en esta mañana. Vamos a abrir Hechos 19:11. Hechos 19:11. Hemos llevado este estudio expositivo en todo Hechos y ha sido de gran gozo para nosotros y de edificación para nuestras vidas. Quiero hacerte una pregunta. ¿Cómo sabes que no eres una copia de alguien más? ¿Cómo sabes tú que eres la esencia realmente en lo cual Dios te formó? Mucha gente cuando uno está pequeño le dicen, uy, usted es parecido a su papá. O usted es parecida a su mamá. Usted es igualito a su papá. Pero realmente, aunque tengamos muchas características que nos reflejen en las características de nuestro papá o nuestra mamá, Dios nos hizo diferentes. Entendiendo que Dios tiene propósitos diferentes con cada uno de nosotros. Pero el primer propósito, lo hablábamos siempre, es la salvación. El segundo propósito es ser como Cristo. Cada día ser transformados por su Espíritu Santo. Y cada día amar como el Señor amó. Vivir como el Señor amó. Perdonar como el Señor perdonó. Que podamos cada día buscarle a Él. Y por eso vamos a estudiar estos versículos de Hechos 19. Porque aquí nos daremos cuenta si estamos siguiendo a alguien, copiando algo a alguien, o estamos haciendo la voluntad de Dios en nuestra vida. Y por eso vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Te pido sabiduría, dirección, para poder enseñar tu palabra como conviene. Hablar claramente, pausadamente, para hablar con claridad tu mensaje. Te pido, Señor, por tu pueblo que escucha tu palabra. No permitas, Señor, que nada venga y estorbe, Señor. Permite, Señor, mejor que haya un oído receptivo y un corazón atento a obedecer y amar tu palabra. Te doy muchas gracias, Señor, Jesucristo tu Hijo. Amén. Bueno, y como les decía, vamos a Hechos 19:11. Recordemos que Pablo está en Éfeso enseñando la palabra de Dios y esto se extendió por toda Asia. Dice que judíos y griegos estaban escuchando la palabra de Dios, creían a la palabra de Dios y obedecían. Eso vemos en Hechos 19:10. Pero dice acá que Dios respaldaba toda la predicación de Pablo con milagros y prodigios. Con milagros. De hecho, vamos a ver qué sorprendente, así que la ropa, los paños, era como una señal en la cual autentificaba el mensaje. Amén. Dice la palabra de Dios: y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Dice el verso 14: y había 7 hijos de un tal Etseba judío, jefe de los sacerdotes, que hacía esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y vemos a través de la palabra de Dios que habían hombres que estaban obsesionados por ser como Pablo. Pero miremos lo que sucede acá. Dios estaba autentificando el mensaje. Estaba sellando el mensaje con milagros y prodigios para que muchos rindieran su vida al Salvador. Y dice acá que aún los delantales y los paños que tenía Pablo los llevaban a los enfermos y los enfermos se sanaban. Impresionante. Era un avivamiento tremendo lo que estaba sucediendo en Éfeso. Y dice acá que habían hombres
exorcistas, o de alguna manera tenían el ministerio de liberación, y ellos dijeron a personas que estaban endemoniadas, los liberto, los conjuro por el Jesús a que predica Pablo. Ellos querían imitar a Pablo en su poder, pero este poder no se compra ni con oro, ni con plata, ni con nada. Y dice que estos hombres estos 7 jóvenes, eran hijos de un sacerdote o un líder del sacerdocio en su momento. Y ellos dijeron, bueno, no, aquí tenemos toda nuestra autoridad, porque somos hijos de alguien importante. Y dice acá que estos exorcistas intentaron imitar a los hijos de Dios. Pero estos exorcistas, estos falsos creyentes, ¿sí? Ellos quieren hablar como nosotros, ellos quieren cantar, ellos quieren vestirse como nosotros, pero no son de nosotros. Dice la palabra de Dios que salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, no son de nosotros. Y vemos a través de la palabra de Dios que es algo cosmético. Ellos quieren figurar en todo lugar, ser reconocidos, tener su fama, pero es algo cosmético, porque se olvidan que la salvación es algo que ocurre interiormente y se refleja exteriormente, con mis pensamientos, con mis palabras, con mis acciones. Es algo que sucede interiormente. Dios transforma nuestro corazón y esto se refleja, transforma todo nuestro ser y cada día buscamos ser como Él. Pero los imitadores quieren solamente exteriormente, una fachada, pero realmente no ha sucedido nada interior en sus vidas. Dice que estas personas eran hijos de un sacerdote o un líder, y eso les argumentaba a ellos para tener poder, pero no. Muchos hijos pueden decir, no, mi papá es cristiano, entonces como mi papá es cristiano yo soy salvo ya. Dios no tiene nietos, Dios solamente tiene hijos. Y esto es una decisión personal. La salvación es una decisión muy personal. Dice en el verso 15, pero respondiendo el espíritu malo dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero ustedes quiénes son. Qué tremendo. Aún somos conocidos, los espíritus inmundos conocen la autoridad de un hijo de Dios. Conocen a Jesús. Y no es que no temas tú a los espíritus inmundos. La pregunta es si los espíritus inmundos te temen a ti. Porque te conocen, porque saben que eres hijo de Dios. Y uno puede ver que los hijos de la realeza son conocidos ante el pueblo. Son conocidos. Ellos no necesitan hacer una publicidad de que son hijos. No. Todo el mundo los conoce porque viven con el rey. Y son conocidos, reconocidos en todo lugar. No necesitan buscar sobresalir ante otros. Dice en el verso 19 y 16, y el hombre en quien estaba el espíritu malo saltando sobre ellos y dominándolos pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Qué tremendo. Satanás en superior en fuerza, o ese demonio en superior en fuerza, perdón, los domina y los deja avergonzados. Todo lo que una persona intenta hacer para Dios en su carne les llevará a la vergüenza, porque la palabra de Dios muestra que el evangelio no consiste en palabras sino en poder de Dios, ¿amén? Si intentamos o alguien intenta hacer la obra de Dios en su carne y en su fuerza, no puede hacerlo porque el hombre carnal no puede agradar a Dios, según Romanos capítulo 6 verso 12, no puede agradar a Dios. Qué tremendo. En el capítulo 8 habla que es imposible que el hombre, 7:8, que no, es imposible que el hombre agrade a Dios en su carne. No puede. Solamente lo podemos agradar en el Espíritu, porque el Espíritu de Dios mora en nuestra vida. Y estos hombres de alguna manera querían imitar a los hijos de Dios, pero es imposible que lo hagan. Algún día serán desenmascarados. Su engaño será puesto al descubierto. Y dice acá en el verso 17,
pero fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así como judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Muchos le roban la gloria a Dios. De hecho, Herodes fue comido por gusanos porque le robó la gloria a Dios. Qué tremendo, léelo en los evangelios. Y el Señor no quiere que le robemos su gloria. Muchos pseudoapóstoles, pseudoprofetas, mentirosos, engañadores, dicen que ellos tienen el poder de sanar. Y ahorita tan terrible que se pulula y dicen, siembra esto y consigna esto y yo oraré por ti para que no te caiga el coronavirus. Dios odia eso. Odia eso que utilicen la palabra de Dios para ganancia deshonesta. Cuando alguien da para la obra de Dios es porque ha reconocido el amor al Señor y apoya la obra del Señor. No es una imposición. No es una imposición. Es porque realmente ha tenido un encuentro personal con Dios. Pero ellos utilizan versículos para llenar sus arcas y para engañar. Porque quieren ser como hijos de Dios, pero algún día serán desenmascarados. Y aquí vemos cómo ellos fueron desenmascarados. Dice que esto fue notorio y el deseo de Pablo era que Dios fuera glorificado. Dice, y era magnificado el nombre del Señor. No era magnificado Pablo. No era magnificado hombres, era magnificado el Señor. Era magnificado el nombre del Señor Jesús. Dice el verso 18, y muchos de los que habían creído habían confesado y dado cuenta de sus hechos. ¿Y ellos qué? Cuando hay una salvación genuina, hay una confesión y hay una acción en nuestra vida. ¿Sí? Cuando ellos reciben el mensaje siempre hay una acción. Nunca se quedan ahí, soy salvo y ya. No, hay una acción en su ser. Y dice aquí que confesando y dando cuenta de sus hechos. Una de las cosas que Dios desea es que cuando nosotros venimos a Cristo, podamos nosotros tener una transformación por medio de su palabra, renovando nuestra mente con la palabra de Dios. Amén. Y dice acá que en Santiago 1:23 dice, porque si alguno es oidor de la palabra y no hacedor, este es semejante a un hombre que considera a un espejo su rostro natural. Y luego ¿qué? Se va y se olvida como era antes. Pero dice la palabra de Dios que más el hacedor mira atentamente la perfecta ley, ¿sí? Y persevera en ella, no siendo oidor olvidado, sino que hacedor de la obra. Dice que todo lo que hace, él es bienaventurado. Es decir, si usted quiere y yo quiero ser bienaventurado, primero tengo que mirar atentamente la perfecta ley y después ser hacedor. Ellos hicieron, desde el momento que creyeron, dice, hicieron, confesaron sus pecados, tuvieron acción en sus vidas. Y aún mira lo que dice en Hechos 19. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron ante todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. ¡Qué tremendo! Ellos dijeron, esto es basura. Esto nunca me edificó. Ahora el poder de Dios es mucho más superior. Y entendieron que la gracia y la salvación valían más que cualquier cosa. Muchas veces nosotros, y no quiere decir que ahorita usted coja y empiece a botar el televisor y a romper todo, sino que realmente demos prioridad, y si algo que le está haciendo daño, sáquelo de su vida, porque el deseo de Dios es que nosotros le demos el primer lugar a Él, el primer lugar. Algo que se me quedó siempre en el seminario es dar preeminencia, preparación y persistencia. Preeminencia a Dios, preparación en la palabra y persistencia, nunca rendirnos en el estudio de la palabra de Dios. Verso 19 y verso 20 dice acá que así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. La palabra de Dios progresaba, y ese es el mayor deseo y nuestra mayor motivación, que el progreso del evangelio avance, que el evangelismo avance. A pesar de una pandemia, eso no nos detiene, nada nos debe detener. La iglesia no está en cuarentena, la iglesia avanza, sigue creciendo, seguimos predicando la palabra de Dios. Es nuestra motivación extender
la palabra de Dios, que otros conozcan a nuestro Salvador. Y era la prioridad de Pablo. Pablo era un misionero, un mensajero que llevaba un mensaje reflejando no solamente con su vida a su Salvador, sino que exponía el mensaje con claridad. Y eso es lo que hacía Pablo, daba prioridad en su vida a dar el mensaje. No solamente con sus palabras, sino con su testimonio, con su vida. Y por eso Dios le respaldaba aún con esos milagros y prodigios. Nosotros en este tiempo no necesitamos de esos milagros y esos prodigios, aunque Dios lo puede hacer. Dios puede obrar y escuchar nuestras oraciones y hacer un milagro sorprendente. Pero si así no nos lo hiciera, nosotros debemos seguir creyendo en el Señor. Porque dice la palabra de Dios que esta generación mala y perversa demanda señal, pero señal que no les será dada. Porque esta generación manda eso. En Lucas 11:19 dice, apiñándose las multitudes, comenzó a decir, esta generación es mala, demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal de Jonás. Nosotros no necesitamos una señal para creer en el Señor. Dios ha hecho un milagro, que es el mejor milagro de nuestra vida. Siendo nosotros muertos en nuestros delitos y pecados, nos resucitó en Él. Y ahora que nos hace miembros de su familia y nos da la vida eterna, nos da su naturaleza, recibimos su naturaleza y Él toma nuestro pecado, nuestra naturaleza pecaminosa y la sepulta. Y ahora nosotros somos nuevas criaturas en Dios. Y aunque queden los hábitos en nuestra propia vida, tenemos que ser transformados en nuestra mente por medio de la palabra de Dios. Ese es el ánimo que desea Dios por medio de su palabra. Muchas veces podemos estar buscando a Dios por motivaciones equivocadas. Buscamos a Dios para que Él me liberte. Y escribí aquí algunas cosas para que Dios me bendiga, para que Dios solucione mis conflictos, para que Dios me sane, para que me vaya bien en mis negocios, para que me solucione mis dudas y mis preguntas, para que me dé libertad de algún vicio o de una atadura, para ser el mejor ser humano, un mejor padre, mejor esposo, mejor abuela, mejor abuelo, para ser ejemplo a mis hijos, para ser elocuente. Aunque puede ser bueno, no debe ser nuestra prioridad. Nuestra prioridad de buscar a Dios es porque somos pecadores y tenemos una enorme necesidad de Dios. Que cada vez que miramos a nuestro interior vemos que somos pecadores, imperfectos, y que en nuestro interior hay una enorme necesidad de conocer a un Dios vivo y real. No podemos dejar pasar esto por alto, porque si alguien busca a Dios por un sentimiento equivocado, para que Él me dé algo que se quedará acá, algo terrenal, estamos equivocados. Él nos da lo mejor, que es la vida eterna, y esa debe ser nuestra mayor motivación, porque si hemos buscado a Dios por eso, estamos creando un ídolo acomodado a nuestro propio corazón. Si has buscado a Dios con esas motivaciones, tienes que ir a Dios en arrepentimiento y decirle: Señor, reconozco que soy un pecador. Te busqué por un sentimiento equivocado, pero ahora vengo a ti. Muchos buscan a Dios para tener la unción de tal, no sé qué, de tal quien, de ser un cantante como aquel o otro. No, buscamos a Dios porque lo necesitamos a Él. Necesitamos ser perdonados de nuestros pecados. Necesitamos cada día de Él. Y el problema es que nos olvidamos quién es Dios y también quiénes somos nosotros. Nos olvidamos que Él es un Dios santo, perfecto y sublime, y que nosotros somos pecadores y que merecemos un juicio eterno. Pero por eso nos debe llevar a rendirnos ante Él. El mundo y la religión nos ha engañado. El mundo y la religión nos ha mostrado un Dios en el cual está un viejito tirado allá en el cielo, preocupado por lo que nos sucede, y contento cuando hacemos una obra buena. No, Él es un Dios eterno, soberano y grande. Y la pregunta es: ¿cuánto conoces tú a Dios? ¿Cuánto tú conoces ese Dios eterno, el que vemos en las Escrituras? Porque si yo te preguntara cuántos atributos conoces de Dios, ¿cuántos atributos me dirías? ¿Cuántos atributos conoces tú de Dios? Y más adelante veremos esto.
El deseo de Pablo era ¿qué? Tener un reflejo de Dios en su vida. Que Dios reflejara su vida. Dice, de hecho, el Señor Jesucristo le decía a sus apóstoles, bueno, hablando con ellos, y Felipe le dijo en Juan capítulo 14:8, muéstranos al Padre. Le dice, Felipe, ¿cuánto tiempo llevo contigo? El que me ha visto a mí ha visto al Padre, porque las obras que yo hago me las ha mostrado el Padre. Y podemos ver que eso reflejaba al Padre. Si queremos conocer a Dios, miremos los evangelios y vemos cómo Jesús actuaba, cómo Jesús amaba. Y eso nos debe llevar una enorme motivación a conocer a nuestro Dios, al Dios que adoramos. Tristemente, buscamos a Dios de una forma real. Pero el deseo de Dios es que nosotros busquemos a Dios de una forma auténtica. Porque tristemente muchas personas pueden buscar a Dios y puede ser como algo cosmético, algo inventado por nuestra imaginación. Pues el deseo es que lo busquemos como Él desea. Y aquí quiero que abramos primera de Pedro 2:21, porque Él nos dejó ejemplo para que nosotros sigamos sus pisadas. ¿Sigues tú las pisadas de nuestro Salvador? ¿Seguimos esas pisadas? Dice primera de Pedro 2:21, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, la cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, en quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Y yo mirando estos versículos decía, wow, engaño, no maldecía, encomendaba y juzgaba justamente. Y aquí lo que Pablo está enseñando, mire, ya no hay engaño en nuestra boca, ya no nos mentimos unos a otros, y hay un deseo de decir la verdad, porque Dios no miente. Una de las cosas dice que no maldecía, no pagaba mal por mal. Mira este versículo y dice que cuando le maldecían no respondía igualmente, él amaba a sus enemigos. Alguien dijo que la persona que menos ama es el que más lo necesita. Escucha esto, la persona que menos ama es el que más lo necesita. Y debemos nosotros reflejar ese amor de nuestro Salvador. Dice aquí que, sino que no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Él no decía, no, yo se los voy guardando, ahí le voy acumulando, y deje que cuando yo explote le voy a decir, yo se las voy guardando y guardando y guardando, y deje que en largo juego hay desquite, muchos dicen, y se va acumulando como una olla expresa ahí, que en el momento empieza como a moverse el pito así, y después si se tapa ese pito, ¡bum!, explota la olla. Qué tremendo. Nosotros no debemos ser esas personas que guardan enojo, resentimiento. Todo debemos entregarle al Señor. Si alguien viene en contra de nosotros y nos hace daño, ¿qué debemos hacer? Saquemos la perla, limpia la perla y el resto deséchelo. Y encomienda las cosas al que juzga justamente. Y esto encomendaba es oración. Todo lo rendimos al Señor en oración. Recordemos que la oración es un tiempo en el cual tenemos comunión con Dios, en el cual que hay adoración, hay exaltación a su nombre, hay intercesión por otros, hay petición, y estas cosas involucran una relación con nuestro Dios. Amén. Y habla acá dice acá que al que encomendaba la causa al que juzga justamente, y aquí Pedro está diciendo que le conocía, porque él juzgaba justamente. Nuestra justicia es vana, perversa, dañina, pero él juzga justamente. Nosotros no somos jueces, él es el juez. Y esto habla de atributos de Dios. De cuántos atributos tú conoces de Dios, yo conozco de Dios. Y bueno, y miraba muchos
pensaba en unos atributos. Si yo te preguntara, ¿cuántos atributos conoces de Dios? Al Dios que adoras, al Dios que exaltas, ¿cuántos atributos conoces de Dios? Y en esos podríamos nombrar el amor de Dios, la justicia de Dios, la santidad de Dios, la omnisciencia de Dios, la omnipotencia de Dios, la soberanía de Dios, la omnipresencia de Dios, la omnipotencia de Dios. Y podemos buscar muchas cosas: la santidad de Dios, la misericordia de Dios, la presencia de Dios, que Dios obra a través de los tiempos, que Dios está en todos los tiempos. Y podríamos hablar de ello, pero la pregunta es, ¿cuánto conoces a Dios? Al Dios de la Biblia. Porque hay muchos dioses. De hecho, alguien me mandaba en WhatsApp, busca a Dios, y está un supuesto Jesús con una bolsa de plata, con una olla de oro. Ese no es el Dios de la Biblia. Ese no es. El Dios de la Biblia muestra sus heridas, su sacrificio por hombres pecadores como nosotros, que lo merecíamos, pero nos dio su justicia y su misericordia. Una de las cosas que debemos pensar en Oseas 6:6 dice: porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Conocimiento de Dios. Conocimiento de Dios. Subraya ese versículo, Oseas 6:6. Conocimiento de Dios. Ese es el deseo. Me gusta mucho lo que dice Colosenses 3:16. Que seamos llenos del conocimiento de Dios también. De la palabra de Dios. La palabra de Dios enseña que Pablo estaba autentificando, Dios autentificaba ese mensaje de Pablo con señales y prodigios, pero era un mensajero fiel. Y eso es lo que cada uno de nosotros debemos recordar, que Cristo habló por medio de alguien, un mensaje bíblico, el mensaje del Evangelio, y transformó nuestras vidas. Porque aún Pablo lo recibió, y dice en su carta a los Corintios en el 15:13, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Pablo lo recibió, y ¿sabe qué dice? Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Él lo estaba exponiendo a otros. ¿Y dice qué? Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Digo, lo que yo recibí, mire, esto les enseño. Este era el mensaje de Pablo, y eso es lo que debemos ser, fieles al mensaje de Dios. Y quiero hablarte de algo. Primero, el Evangelio, estos tres aspectos principales del Evangelio. Mira lo que dice. Dice acá, el Evangelio es el mensaje que reconcilia al hombre pecador con Dios. Ese es el Evangelio. El Evangelio es esta parte que reconcilia al hombre con Dios. Siendo nosotros pecadores, ¿qué? Nos reconcilió con Dios. Y dice acá, en el 5:18, 2 Corintios 5:18, dice: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Usted dice: no, yo no tengo ningún ministerio en la iglesia. Tienes el ministerio de la reconciliación. Y el deseo es que hablemos a otros de este ministerio, de esta salvación. Dice acá que os rogamos, reconciliados con Dios. A veces nos enredamos en tantas cosas y nos olvidamos de lo primordial, que es hablar del mensaje de Dios. Segundo, el Evangelio es un mensaje de luz y esperanza, siendo parte de su familia, siendo Él nuestro Padre, Jesucristo nuestro hermano mayor y nosotros como hermanos en Cristo. ¡Qué precioso! ¡Qué precioso! Podemos tener y ser parte de la familia. De hecho, Jesús, cuando le dijo cuando sus apóstoles le enseñaron, le dijeron: enséñanos a orar. ¿Qué les contestó Jesús? Diréis así: Padre nuestro. Que podamos acercarnos a Él como hijos necesitados de un Padre. Amén. Ese es el deseo de Dios. Dice en 1 Juan 1:7, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Qué tremendo. Cuando somos hijos de Dios queremos tener comunión. El hijo de Dios no. El hijo del diablo no quiere tener comunión. Quiere alejarse. Dice la palabra de Dios que
salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran estado con nosotros, hubieran permanecido con nosotros. Lo vemos más adelante. Tercero, el Evangelio es el mensaje que debemos comunicar al mundo. El Señor Jesucristo habló en Mateo 28:19. Por tanto, id a hacer discípulos a todas las naciones. A todas las naciones, bautizarnos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Recordemos esto siempre. El Evangelio es esa paz que recibimos cuando estamos sin ningún horizonte. El Evangelio es lo que nosotros debemos comunicar al perdido. Amén. Iglesia, que podamos nosotros tener ese deseo profundo de hablar ese Evangelio a aquel que se pierde. El Evangelio nos reconcilia con Dios. El Evangelio es un mensaje de luz. El Evangelio es un mensaje que debemos comunicar. Amén. Filipenses capítulo 3, verso 10 dice que aún él quería estar semejante a Dios en su muerte. Muchos engañadores han salido por el mundo y por eso nosotros debemos estar alerta. No podemos nosotros dormirnos en los laureles, como decía la abuela, que tengamos mentalidad de celador, aún en la parte espiritual. Porque Satanás no descansa, Satanás quiere seguir engañando y seguir robándole la gloria a Dios. Y debemos estar alertas. Muchas personas no comparten el Evangelio, uno porque no son salvos, porque no están convencidos. Hay dudas en su vida y por eso no hablan, porque hay duda en su vida. Y por eso no proclaman la salvación. Hay temor, porque en sus vidas les gana más el temor que la valentía y la confianza que tenemos en Dios. O por falta de conocimiento, porque no la tienen clara. Si alguien le preguntara a usted dónde queda el Evangelio, usted de uno tiene que decir, el Evangelio está en 1 Corintios 15. Y eso debe estar nosotros confiados en lo que Dios muestra a través de su palabra. Dice en 2 de Juan 1:7, porque muchos engañadores han salido por el mundo. El que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, quien esto hace es engañador y anticristo. La palabra de Dios enseña que Satanás no descansa, él sí quiere seguir engañando. Pero nosotros, ¿qué? Debemos confiar en el Señor. Dicen muchos que en este versículo que más el que persevere hasta el fin será salvo. Mateo 24:13. Dice, no, si usted quiere ser salvo tiene que seguir perseverando. Si usted deja de perseverar, entonces pierde su salvación. No. Perseveró porque es salvo. Y te tengo el versículo. 2 de Juan 1:9. Dice, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, este sí tiene al Padre y al Hijo. Qué tremendo versículo. Porque dice al 10, si alguno viene a vosotros y no tiene esta doctrina, no le recibáis en casa ni le digáis bienvenido. Mucha gente le dice bienvenido a los testigos de Jehová. No, Señor, porque no es la doctrina. Ellos no creen que Jesucristo es Dios. Ellos creen en el Espíritu Santo como una fuerza, no como una persona se contrista, una persona reargulle de pecado y de justicia y de juicio. Y hablamos que la persona del Espíritu Santo tuvo los atributos de Dios. ¿Sí? Y eso nos debe animar a cada uno de nosotros, que Satanás intentará a montar todo su engaño, aún utilizando falsos profetas, falsos milagros, para enredar al pueblo de Dios, para enredar a los incrédulos y para que no vean el mensaje de Dios. Dice 2 de Tesalonicenses 2:9, mira lo que dice, 2 de Tesalonicenses 2:9, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. ¡Qué tremendo! Dice, y con todo engaño e iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron, escuche, no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira, a fin
de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Cuando ellos ven la verdad del Evangelio, lo rechazan y sabe que Dios permite que venga un engaño, una secta y crean, porque colocan su mirada en cosas milagrosas, cosas experimentales, en experiencias. Y debemos tener cuidado porque Satanás se le dará poder a que haga milagros y prodigios. Por eso nosotros no debemos confiarnos en eso. Dice Apocalipsis 13:13. Dice, también hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Y el verso 14. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia. ¡Qué tremendo! Hará descender fuego del cielo. Y si tú sigues a Dios por los milagros, te van a engañar. Porque la palabra de Dios dice, en Mateo 24, y estamos hablando muchas veces de los terremotos, las señales antes del fin, terremotos, pestes, nación contra nación, pero ¿sabe qué comienza diciendo el Señor Jesucristo? Mirad que nadie os engañe. Amén. Que podamos nosotros ir a la palabra del Señor. Necesitamos cada día más de Él y del estudio de su palabra. Que podamos fervientemente conocerle más a través de sus escrituras. Oremos. Padre, gracias por este tiempo de estudio en tu palabra. Permítenos, Dios eterno, escucharte, verte, oírte, Señor, a través de tu palabra. Te doy muchas gracias, Señor, porque en ella encontramos fuerza, poder para nuestra vida. A ti sea la gloria, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga, que puedan tener un buen día recordando sus promesas. Bendiciones.